Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Estamos entrando en nuestro 17º día de ayuno, de oración, nuestro ayuno 21 días hasta que la casa esté llena. Como le dije y le he dicho estos días, si usted todavía no ha entrado, si todavía no está haciendo el ayuno, quedan pocos días, pero todavía está a tiempo. Estamos en la última semana de nuestro ayuno, quedan 4 días nomás. Lo animo, lo incentivo, más vale tarde que nunca, como dice el dicho, para que pueda estar junto con nosotros. Amén. Hoy estaremos hablando sobre nuestra casa como un lugar de prosperidad. Su casa como un lugar de prosperidad. Dice allí Isaías 54, versículos 2 y 3. Ensancha el sitio de tu tienda, casa, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Amén. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, ¿verdad? Tenemos una promesa para este año como iglesia de que es el año de la casa llena. Y dijimos que la promesa de Dios es que en todo, ¿verdad? Dios desea que seamos prósperos en todo, ¿verdad? Año de la casa llena nos habla de los cultos llenos, de la célula llena, nos habla también de nuestra casa en abundancia, ¿verdad? Una promesa de parte del Señor es que Él nos daría en abundancia. Cuando el pueblo de Israel entrase en la tierra prometida, ellos tendrían grandes casas que ellos no habían construido, grandes cosechas que ellos no habían sembrado. Y Dios decía, pero acuérdate que cuando entres en la tierra prometida y te sacies, no te olvides que no fue la fuerza de tu brazo, sino que Dios fue el que te dio. Acuérdate de Dios. Esa misma promesa está sobre nuestra vida. Creemos, ¿verdad?, que este es un año de grandes cosechas, de avances, de nuevas conquistas. Creemos que límites se romperán, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, que Dios le dará una nueva visión para sus negocios, que este es el año de esperar lo extraordinario de parte de Dios y que lo bueno se volverá mejor, que Dios hará que lo bueno en nuestras vidas sea mucho mejor todavía, ¿verdad? Yo quiero declarar que su casa es un lugar de expansión del reino, un lugar de plenitud, un lugar de aumento, de multiplicación, de abundante gracia. Yo quiero declarar sobre su casa abundante sabiduría, ¿verdad? Declaro que usted y su casa serán fecundos, que multiplicarán, que ensancharán sus confines, que tomarán posesión de su herencia y dominarán las circunstancias, ¿verdad? Y que la bendición de lo Altísimo lo hará prosperar en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y como dijimos, prosperar no es solamente financieramente. ¿De qué le sirve tener recursos, tener dinero y no tener salud para disfrutar esos recursos? O entonces, ¿de qué le sirve tener salud, verdad, y no tener y vivir siempre escaso, siempre pasando necesidad, ¿verdad? Entonces, el deseo del Señor, del corazón de Dios, es que podamos tener, que podamos ser prósperos, bendecidos, ¿verdad? Uno de los puntos del tema de hoy es la prosperidad está en la redención. Allí en 2 Corintios 8:9 dice así: porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. O sea, la prosperidad está en la redención. Jesús en la cruz, dice la Biblia, que Él cargó todas nuestras maldiciones para que nosotros seamos benditos. Y la Biblia dice que Él se hizo pobre. ¿Por qué que Él se hizo pobre? Primero, porque Él era Dios. Y la Biblia dice que Él no escatimó ser igual a Dios, sino que Él se humilló al punto de hacerse hombre
y no solamente hombre, sino siervo, y morir en una cruz, ¿verdad? Pasar la vergüenza de una cruz, la vergüenza que todo el proceso de crucifixión requería. Él pasó esa vergüenza por nosotros, para que hoy nosotros podamos ser exaltados, ¿verdad? También Él fue a la cruz, y en la cruz dice la Biblia que Él se hizo pobre. ¿Por qué? Porque el solo hecho de Él dejar su lugar, su posición de Dios, para venir a la tierra y hacerse un hombre como nosotros, ¿verdad? Un hombre que abrió mano de todas las cosas que tenía como Dios, ¿verdad? Como Padre, y vino y vivió como uno de nosotros. La Biblia dice que Él se hizo pobre. Dice Pablo, le decía a los corintios, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, o sea, Dios, Jesús era rico, siendo rico por amor a vosotros se hizo pobre, ¿verdad? Y ahí en esa riqueza o en esa pobreza podemos aplicar todo, ¿verdad? Rico en todas las áreas, no solamente dinero, de salud, ¿verdad? De gozo, de alegría. Aún teniendo todo eso, Él se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuésemos hechos ricos, ¿verdad? Entonces la prosperidad está en la redención de Cristo. Es por la gracia, es por el sacrificio de la cruz, por el intercambio del Calvario. Es que nosotros recibimos, ¿verdad? La redención, recibimos la prosperidad. Él tomó todos nuestros pecados allí en la cruz, ¿verdad? Él tomó nuestra pobreza y Él nos dio de su riqueza. Él tomó lo que era nuestro y nos dio lo que era de Él. Lo que era nuestro era maldición, era escasez, era miseria, era enfermedad, era maldiciones hereditarias que traemos de familia, de generación en generación. Él tomó todo eso en la cruz y nos hizo ricos, dice la Biblia. Nos dio de lo que era de Él, ¿verdad? Y hay algo que hemos dicho en otras ocasiones: Jesús tenía necesidad. Jesús tuvo necesidad financiera. Yo sé que algunos con una mentalidad religiosa, una mentalidad que la religión fue pasada, ¿verdad? Algunos tienen a Jesús como el pobrecito, no, pobre Jesús, pobre, porque Él vino a la tierra y vivió como pobre, y Él quiere que nosotros seamos pobres, ¿verdad? ¿Qué hombre siendo pobre? Y piense conmigo un segundo aquí. ¿Qué hombre siendo pobre puede sustentar a 12 discípulos y sus familias durante 3 años sin ellos tener que trabajar? ¿Verdad? ¿Qué hombre hace eso? ¿Qué hombre siendo pobre tiene un tesorero, Judas, para que administre? O sea, si no tengo donde caerme muerto, voy a tener a alguien para administrar el qué. O sea, ¿qué hombre siendo pobre tiene eso? Otra de las cosas también, la Biblia dice que cuando Jesús fue a ser crucificado, los soldados romanos eran los mejores pagos en aquella época. Los soldados romanos sorteaban las ropas, se peleaban por las ropas de Jesús, y la Biblia aclara porque eran ropas de una sola costura. O sea, eran los mejores. Si fuese hoy sería el traje más caro que puede existir, era la ropa que Jesús usaba. Entonces esa mentalidad de que Jesús era pobre, ¿verdad? No combina con la palabra de Dios. Y claro que yo aquí no estoy hablando de teología de la prosperidad como muchos predican, sino que estoy hablando simplemente de la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que Dios desea para nosotros. Debemos perder esa mentalidad, porque muchas veces por esa mentalidad de escasez, de pobreza, perdemos de avanzar en el reino de Dios. ¿Cuántas cosas queremos hacer y no podemos? ¿Por qué? No tenemos recursos. ¿Cuántas cosas queremos hacer y por qué no podemos avanzar? Porque no podemos llegar financieramente, ¿verdad? Porque muchas veces no tenemos los recursos necesarios, ¿verdad? ¿Será que esa es la voluntad de Dios? Claro que no. Dios desea que tengamos todo lo que necesitamos para cumplir el propósito, y aún un poco más. ¿Para qué? Para bendecir a otros, para bendecir la obra, para bendecir a otros. Y veamos aquí algunas razones por qué algunos no prosperan. ¿Ya paró para pensar por qué es que hay algunos que prosperan y otros no? ¿Verdad? ¿Será que Dios tiene hijos preferidos?
¿Será que Dios tiene hijos favoritos? La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Entonces, ¿será que algunos hijos son preferidos de Dios y Dios los quiere bendecir, los quiere prosperar? Y hay otros que Dios quiere que vivan siempre en la miseria. ¿Será que esa es la voluntad del Señor? O muchas veces son consecuencia de nuestras actitudes. ¿Verdad? Vamos a ver aquí algunos puntos, ¿verdad? ¿Por qué es que algunos no prosperan? ¿Verdad? Son innumerables razones, ¿verdad? Muchas veces hay innumerables razones que pueden justificar la falta de prosperidad de los hijos de Dios. Vamos a ver aquí por lo menos 6 causas. 6 causas básicas por qué es que algunos no prosperan, ¿verdad? Algunas situaciones, algunos problemas que hacen que los hijos de Dios no prosperen. Primero, ignorar los principios del diezmo y ofrenda, ¿verdad? Dice allí Lucas 16:11, si pues no habéis sido fieles en la aplicación de las riquezas de origen injusto, ¿quién os confiará las verdaderas riquezas? O sea, si nosotros no somos fieles en los recursos que el Señor coloca en nuestras manos, ¿cómo el Señor puede confiarnos riquezas verdaderas? ¿Verdad? ¿Cómo que Dios puede colocar en nuestras manos aquellas cosas, aquellas riquezas verdaderas que Él tiene para darnos, si no sabemos administrar a veces lo poco que Él coloca en nuestras manos? ¿Verdad? Hay gente que a veces piensa que el problema de ellos es que no ganan lo suficiente como para vivir una vida tranquila, por lo menos. Pero la mayoría de los problemas, ¿verdad? No es que no gane lo suficiente, porque si gana más, gasta más. A veces los problemas de las personas es falta de administración, ¿verdad? Y principalmente esta falta de administración tiene que ver con fidelidad, ¿verdad? Con fidelidad al ofrendar, al diezmar. Muchas veces las personas no son fieles, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Cuando nosotros somos fieles, tanto con el diezmo como la ofrenda, ¿qué es lo que estamos diciendo? Señor, mi dependencia está en ti. O sea, yo no dependo de mis recursos, yo dependo de lo que Dios me da. O sea, yo creo que si no es por Dios, no tengo nada. Dios es el que me abre las puertas. Dios es el que me dio el trabajo. Dios es el que cuida de mí. Dios es el que me da sabiduría, dice la palabra, para adquirir riqueza. Dios es el que me da sabiduría para administrar. Entonces, dice aquí, si no somos fieles en la aplicación de las riquezas de origen injusto. ¿Qué es riqueza de origen injusto? No quiere decir que nosotros vamos a ganar plata robando y eso es riqueza injusta, ¿verdad? No quiere decir que nosotros vamos a hacer trampa o vamos a aprovecharnos de los demás para ganar dinero. Cuando la Biblia habla de riquezas de origen injusto, no está hablando de dinero que fue adquirido de una manera injusta, ¿verdad? Está hablando justamente del dinero que está en nuestras manos, ¿verdad? El dinero que llega a nuestras manos la mayoría de las veces es injusto, ¿verdad? El dinero que llega a nuestras manos fue usado, quién sabe, para cuántas cosas indebidas. Entonces el dinero que muchas veces nosotros manejamos no es una cosa consagrada, santa, ¿verdad? ¿Cuántas veces el dinero que llega a sus manos, y algo que ya he escuchado y a veces nosotros lo decimos, ¿verdad? Que normalmente cuando nosotros nos convertimos, hay muchas cosas que fueron consagradas a entidades y a cosas así, y nosotros a veces o lo tiramos o le prendemos fuego, ¿verdad? No, este buzo me lo dio un amigo y fue consagrado a un espíritu, o esta ropa fue usada para hacer tales prácticas, entonces fue consagrado a eso, la voy a quemar, la voy a tirar, pero usted no ve a nadie quemando dinero, ¿verdad? Y el dinero es usado, muchas veces fue usado por una prostituta, ¿verdad? Fue pagada una prostituta por su servicio, fue usado por un ladrón. El dinero que llega a nuestras manos muchas veces fue usado para pagar a alguien para matar a otra persona. Entonces el dinero ya es un dinero de origen injusto. ¿Qué es lo que sucede? Cuando él llega a nuestras manos y nosotros lo consagramos, la Biblia dice que si las primicias son santas, el resto de la masa es santa. O sea, cuando nosotros damos al Señor, ¿qué es lo que estamos haciendo? Consagrando el resto. Cuando yo doy el diezmo a Dios, el 10%, el 90% que Dios me da para administrar es santo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está en mis manos, porque yo lo consagré.
Cuando yo ofrendo al Señor, estoy ¿qué? Consagrando mis recursos, diciéndole, Señor, yo soy grato y porque soy grato, te doy, ¿verdad? La fe en la aplicación del dinero libera verdaderas riquezas. Los diezmos y las ofrendas demuestran su fe en Dios. El que cree, da, ¿verdad? ¿Por qué es que muchas veces la persona no es fiel en el diezmo y ofrenda? Porque piensa, si doy me va a faltar, ¿verdad? Si doy no voy a llegar a fin de mes, ya me cuesta llegar a fin de mes sin dar, imagínense si doy, ¿verdad? ¿Y qué es eso? Es falta de fe, de creer que su sustento viene de usted, de su sueldo, ¿verdad? Creer que su sustento, ¿verdad? Viene de parte del dinero que es depositado en su cuenta, ¿verdad? Pero nuestros recursos no vienen del dinero, porque el trabajo, su patrón lo puede correr al otro día, ¿verdad? Usted puede quedarse desempleado por mucho tiempo, como muchos han quedado. Usted puede enfermarse, caerse postrado en una cama, ¿y de dónde va a venir sus recursos? ¿Verdad? Tantas cosas pueden suceder, pero nuestra confianza está en Dios. Él es el que nos da fuerza. Él es el que abre puertas delante de nosotros. El primer punto dijimos ignorar el principio del diezmo y ofrenda. Segundo punto, no creer realmente que Dios desea su prosperidad, ¿verdad? No creer realmente que Dios desea su prosperidad. Hay gente que está pasando necesidad, escasez y dice, bueno, es lo que Dios quiere. Si Dios quiere que sea así, ¿será que Dios quiere que sea así? ¿Verdad? El Salmo 35, 27 dice, glorificado sea el Señor que se complace en la prosperidad de su siervo. Hay otra versión que dice, se deleita en la prosperidad de su siervo. O sea, Dios tiene placer cuando usted prospera, ¿verdad? Usted es padre, nosotros somos padres. ¿Será que usted quiere que su hijo viva toda su vida pasando necesidad? ¿Verdad? ¿Será que usted no quiere que su hijo estudie, haga una carrera universitaria, que sea alguien exitoso en la vida? Usted no quiere eso para su hijo. Usted no quiere que sus hijos hagan las mejores carreras, estén en los mejores lugares y que puedan tener una buena vida, ¿verdad? Y cuando sus hijos consiguen eso, usted dice, ay, mi hijo fue mejor que yo, no acepto eso, estoy triste porque mi hijo es mucho mejor que yo, llegó a lugares que yo no llegué. No es así. Todo padre desea que su hijo llegue a lugares donde usted no llegó. O sea, Dios desea, necesitamos creer en eso, ¿verdad? Hay personas que no creen, hay personas, como dije recién aquí al inicio, que tienen una mentalidad religiosa, que la religión decía que el pobre estaba más cerca de Dios. Ay, el pobrecito está más cerca de Dios, ¿por qué? Porque el necesitado, ¿verdad? Dios lo escucha siempre. No es lo que la Biblia dice. Dios desea que nosotros seamos bendecidos, prosperados. Es el corazón del Padre. La Biblia dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre sabe dar buenas dádivas, da buenas cosas? Otro de los puntos también es porque no prospera, dijimos, no prospera. Primero, por ignorar los principios de la ofrenda del diezmo. Segundo, por no creer realmente que Dios desea su prosperidad. Tercero, porque no tiene el reino en primer lugar. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino y su justicia y todas, defina todas las otras cosas os serán añadidas. Busque primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas, todas las otras cosas le serán añadidas, ¿verdad? La prueba de la posición del reino en su vida está demostrada cómo usted usa su dinero y lo que usted dice, ¿verdad? Nuestro comportamiento, cómo usamos nuestro dinero, cómo administramos nuestros recursos, cómo administramos nuestro tiempo, ¿verdad? Eso define qué posición tiene el reino en su vida. O sea, no necesitamos oír lo que la persona dice, solamente observar, ¿verdad? Sus comportamientos, sus actitudes van a decir qué posición tiene el reino de Dios en su vida. Ya no soy yo quien juzga, es Dios y nosotros mismos, ¿verdad? Debemos juzgarnos a nosotros mismos. ¿Será que le estoy dando lo mejor a Dios? ¿Será que realmente
el reino de Dios ocupa el primer lugar en mi vida, o hay tantas otras cosas primero y después, si sobra, ¿verdad?, dedico al Señor. Si sobra, bueno, ofrendo para el Señor. Si me sobra algo, bueno, doy para la obra de Dios. Si me sobra tiempo, bueno, invierto en la obra de Dios. Otro de los puntos también, dijimos el tercero, no tiene el reino en primer lugar. Cuarto, no identificar su fuente. No identificar su fuente. Su cosecha viene por intermedio de personas, pero no proviene de personas. Hay gente que dice, ay, Dios me va a bendecir. Yo creo que Dios va a levantar un hombre rico y me va a bendecir. No, yo creo que Dios va a usar fulanito y fulanita para bendecirme. Yo creo que Dios puede usar personas. Pero el problema de las personas es cuando, y aquí es un trabalengua aparece, el problema de las personas es cuando su confianza está en personas y no en Dios, ¿verdad? Yo creo firmemente que Dios usa personas para bendecirnos, pero nuestra confianza no puede estar nunca en las personas. Nuestra confianza no debemos esperar que las personas sean las que nos bendigan. Debemos esperar que Dios nos va a bendecir. Él puede usar lo que Él quiera y quien Él quiera, pero nuestra fuente es Dios, ¿verdad? Deuteronomio 8, 17 y 18 dice así: no digas en tu corazón, mi fuerza y el poder de mi brazo, mi fuerza y el poder de mi brazo me han adquirido estas riquezas. Antes, te acordarás de Jehová tu Dios, porque Él es quien te da fuerzas para adquirir riquezas, para confirmar su pacto que juró a vuestros padres, como lo es hoy. O sea, recuerda, no digas, decía Deuteronomio, no digas en tu corazón que tu fuerza está en el poder de tu brazo y que con esa fuerza has adquirido riqueza. Antes acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es quien te da fuerzas para adquirir riquezas y para confirmar tu pacto. Hay una versión que dice que Él es el que te da sabiduría para adquirir riquezas. O sea que cuando nosotros prosperemos, nos acordemos que fue Dios. Él me dio sabiduría. Él me dio la capacidad de prepararme para el trabajo que tengo. Él me dio la sabiduría para ser el mejor en el trabajo que tengo. Él me dio la sabiduría para capacitarme y hoy tener una carrera, tener una profesión o trabajar en el trabajo que estoy. Él me dio sabiduría para aprender. Otro de los puntos también es rehusarse a seguir los principios de la sabiduría de los cielos. Rehusarse a seguir los principios de la sabiduría de los cielos, ¿verdad? La ignorancia, ella produce pérdidas. La Biblia dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. O sea, muchas veces nosotros perecemos, ¿por qué? Por ignorancia. Es porque Dios no nos quería dar, es porque Dios no quería hacer, no, es porque muchas veces nosotros ignoramos, ¿verdad? Allí en Isaías capítulo 1, versículo 19 y 20 dice así: si quieres y me escuchas, comerás lo mejor de la tierra, pero si rehusas y os rebeláis, seréis devorados por espada, porque la boca de Jehová ha hablado. O sea, ¿qué es lo que Dios estaba diciendo aquí en Isaías? Yo estoy hablando. Si ustedes me escuchan, van a comer lo mejor de la tierra. Y aquí otra vez vemos la palabra de Dios, no está hablando de cosas espirituales. No está hablando en el cielo, así, yo sé, pastor, cuando llegue en el cielo, Dios va a tener allá un palacio donde las calles son de oro, los mares de cristal, los muros son de piedras preciosas y Dios allá va a hacer gloria a Dios, aleluya, 24 horas por día y vamos a cantar santo, santo con los ángeles. Gloria a Dios por todo eso, pero la Biblia dice que hasta que no lleguemos allá, Dios desea bendecirnos aquí. ¿Verdad? Dios dice si quiere y escucha, o sea, ¿qué es lo que Dios le está diciendo? Preste atención, escuche lo que la Biblia dice. Quiere prosperar, quiere ser bendecido, quiere ser exitoso en todo lo que usted emprenda. Escuche lo que Dios le está diciendo. ¿Verdad? A veces es gracioso, a veces uno va a hablar con una persona y le va a decir algo y le dice, mirá fulano,
vos podrías hacer esto y la persona ya está, sí, no, sí, ya sé, sí, claro, sí, no, espera, te estoy hablando, haces esto y, sí, no, sí, yo ya sé, todo eso yo ya sé, ya lo hice. Ahí pasa un poco de tiempo, la persona, boom, hace mal las cosas. Y usted le dice, pero no te dije, te expliqué, no presté atención cuando me dijo. ¿Por qué? Porque no está escuchando. Dios dice, si quieres, o sea, primero tenemos que querer. Si no queremos, de nada sirve que Dios nos hable. Y después dice, si quieren y se escuchan, comerán lo mejor de la tierra. Si no, si se rehúsan a oír, dice, y se rebelan, o sea, si no escuchan y no quieren, van a ser devorados por la espada, porque Dios ya habló. ¿Verdad? Muchas veces podemos presentar miles de argumentos con respecto a esto, ¿verdad? A la bendición o a ser próspero. Muchas veces puede rebelarse contra eso, contra la palabra de Dios. Puede quejarse, puede decir todo lo que usted quiera leer, pero no se puede leer las escrituras sin entender claramente que la obediencia produce el río de bendiciones, mientras la desobediencia trae hambre y desolación. ¿Verdad? Vamos a ver algunos principios aquí rápidamente. Primer principio, el principio del trabajo. Dice Deuteronomio 28:12, Jehová te abrirá su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir todas. Otra vez aparece la palabra fantástica, ¿verdad? Para bendecir toda la obra de tus manos. O sea, Dios desea bendecir algunas obras que tú hagas. Dios desea bendecir una de tus obras, no. Dios va a bendecir todas las obras de tus manos. La palabra dice que Dios va a abrir su buen tesoro. O sea, Él va a abrir su buen tesoro, mandará lluvia a la tierra a su tiempo para bendecir, ¿verdad? Y en la Biblia lluvia es bendición, apunta para bendiciones. Dios enviará lluvia para bendecir todas las obras de sus manos. O sea, Dios va a mandar lluvia ¿para qué? Para que usted plante, trabaje, y esa lluvia va a regar su plantación y ahí usted va a ser bendecido. O sea, no espere quedarse de brazos cruzados y creer que Dios lo va a bendecir si usted está de brazos cruzados ahí esperando que le caigan las cosas del cielo. Lo que cae del cielo es la lluvia para bendecir su plantación. Pero si usted no planta, imposible cosechar. O sea, la bendición está en mi cosecha. Yo sé que voy a cosechar y voy a producir. ¿Por qué? Porque puedo sembrar y puedo perder toda la cosecha. Pero yo creo que yo planto y Dios me bendice. Según la Tesalonicense, Pablo decía así que aquel que no trabaja no coma. O sea, si usted quiere ser próspero, tiene que trabajar, tiene que ser, y el siguiente punto tiene que ser diligente. ¿Verdad? ¿Qué es diligencia? Diligencia es rapidez y esmero en una tarea. Proverbios 10:4 dice así, el que trabaja con mano perezosa se empobrece, pero la mano de los diligentes se enriquece. ¿Verdad? Pereza es una de las razones por las que muchos no prosperan. ¿Verdad? El perezoso no llega a ningún lugar. Proverbios 12:24, la mano del diligente gobernará, pero los perezosos serán sometidos a trabajos forzados. O sea, el diligente va a prosperar, pero el que es perezoso va a terminar siempre trabajando, haciendo trabajos forzados. Es lo que la Biblia dice. Proverbios 29:22, el perezoso desea y no tiene nada, pero el alma de los diligentes se sacia. ¿Verdad? Proverbio 14:4, perdón. Proverbios 22:29 dice, ¿has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. O sea, Proverbio dice que aquel que es diligente va a trabajar para gente rica, no para gente común. Va a trabajar para reyes, o sea, Dios te va a colocar para trabajar para persona importante, porque una cosa es trabajar para rico, otra cosa es trabajar para pobre. ¿Verdad? El rico le he combinado y le pago y es eso. Claro que hay muchos ricos avaros, ¿verdad?
pero rico no tiene problema con recursos. Ahora trabajar para pobre, ¿verdad? Siempre va a ser, hacemos un descuento aquí. ¿Cuánto me cobras, papá? Está muy caro. No, haceme más barato. Si no, yo no puedo, yo soy pobre, ¿viste? Entonces, el diligente prospera, el perezoso, dice la Biblia, no va a alcanzar nada. Otro, el principio de la sabiduría. Proverbios 8:18 dice, cuando aumentas tu sabiduría, aumentas tu prosperidad. Proverbios 8:18 dice, la riqueza y la honra están conmigo, los bienes duraderos y la justicia. La riqueza y honra están conmigo, los bienes duraderos y la justicia. Entonces, principio de la sabiduría. Debes volverte bueno en lo que haces, ¿verdad? Te debe gustar hacer lo que haces. Cuando descubrimos qué es lo que nos gusta hacer, ¿verdad? Vamos a encontrar la sabiduría para hacerlo. Si usted hace algo, busca hacerlo mejor, ¿verdad? En el trabajo que usted está, hágalo de la mejor manera. Si usted trabaja por su propia cuenta o hace trabajos para otro, hágalo lo mejor, destáquese. Que las personas vean que usted no trabaja solamente, sino que usted da lo mejor de sí. Cuando usted da lo mejor de sí, las personas lo van a querer tener a usted. Las personas van a querer su trabajo. Las personas van a querer lo que usted ofrece. ¿Por qué? Porque es lo mejor, ¿verdad? Las personas quieren lo mejor. El principio de la paciencia y espera. Proverbios 13:11. La riqueza que es fácil de ganar es fácil de perder. Cuanto más fácil sea ganar, más tendrás. O sea, la riqueza que es fácil de ganar es fácil de perder, ¿verdad? Cuanto más difícil sea ganar, más tendrás. Todo dinero, plata fácil se va fácil, ¿verdad? Dinero fácil, no caiga en esa de que todo el mundo le propone, comienza a trabajar, mire, este fulanito en 2 meses se compró un 0 kilómetro, gane desde su casa, fácil, en poco tiempo, todo lo que es fácil, ¿verdad? Dinero fácil. Normalmente huya de esas propuestas que no es tan fácil. Cuando usted entra ahí es una emboscada, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Aquel que es constante, ¿verdad? Aquel que es paciente, ¿verdad? Aquel que es perseverante, ese va a prosperar, ¿verdad? El tiempo pertenece a Dios, su espera en Dios revela su fe. Cada semilla toma tiempo para producir su fruto, ¿verdad? Cuando obtienes un aumento de sueldo o algo de dinero extra e inmediatamente adquieres algo para comprometer ese aumento, eso no es sabiduría. Hay gente que, como yo decía aquí al inicio, gasta hasta lo que no tiene y cuando consigue algo más, ya lo gasta, ¿verdad? Me aumentan el sueldo, bueno, tengo más para gastar. O sea, eso es falta de sabiduría. Existe otro principio que es el principio de mentoreamiento. ¿Qué es el principio de mentoreamiento? Mentoreamiento es aprender con aquel que vino antes, aquel que ya hizo lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Alguien que sabe más que yo, alguien que sabe hacer lo que yo necesito hacer, alguien que ya ha ido donde yo quiero ir, ¿verdad? Escuchar hace parte de la sabiduría, escuchar lo que la persona tiene para ofrecerme, ¿verdad? Yo siempre escucho los comentarios o los comentarios que las personas me hacen al respecto de lo que yo hago, lo que yo trabajo, ¿verdad? Siempre escucho. Si me sirve la idea, la tomo. Si no me sirve, bueno, la rechazo. Pero siempre es bueno escuchar a aquellos que hacen lo que usted hace y que lo hacen bien. Otro, el principio de la integridad, ¿verdad? Integridad simplemente significa hacer lo que dices que harás para otra persona, ¿verdad? La integridad es la honestidad en el producto y el servicio. Cuando alguien te miente, está negociando la integridad, está robando la verdad. La mentira es el robo de la verdad. Sé íntegro en el horario, no uses de materiales en las promesas habladas. La integridad resistirá la prueba del tiempo, las críticas e incluso los errores. Sea íntegro, ¿verdad? Y otro de los puntos es ignorar el poder de una semilla. Dice 2 Corintios 9:6, y esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente
generosamente también segará. O sea, cada semilla tiene un futuro en sí misma. Dios siempre te va a dar semillas si confías en las siembras. La Biblia dice que Dios da pan al que come y semilla al que siembra. Si usted no siembra, no espere que Dios le dé semilla. ¿Verdad? No espere vientos favorables para plantar. No espere que las cosas estén bien para plantar. La semilla, ¿verdad? Es lo que fertilizas en el suelo de la vida de alguien. No hay cosecha sin plantar, ¿verdad? La medida de tu cosecha es directamente proporcional a tu siembra. No espere no sembrar nada y querer cosechar mucho. Otra de las cosas, no interrumpa el tiempo de la cosecha, ¿verdad? Toda cosecha tiene un tiempo. Hay gente que planta y ya quiere sacar, ¿verdad? Abre la tierra para ver si la semilla ya empezó a brotar y mata la semilla. O entonces corta la planta antes de dar los frutos. Comenzó a dar un fruto y ya comienza a cortar los frutos, ¿verdad? Toda planta tiene su tiempo. Espere el tiempo adecuado. Y por último, ignorar la ingratitud mata la semilla. Ser ingrato cierra puertas. Ser grato abre puertas. Las semillas pueden morir. Las semillas mueren por ingratitud. Si reconoces a Dios como la fuente de todo, no te quejes de lo que ya has recibido. Pare de quejarse de su trabajo. Pare de quejarse de lo que tiene, ¿verdad? Reconocer la bondad de Dios expresada en sus cosechas. No reconocer la bondad de Dios expresada en sus cosechas trae escasez, ¿verdad? Hay varias cosechas en tu vida. Hay varias cosechas. Cuando nosotros somos ingratos, ¿verdad? Perdemos la cosecha. ¿Notas las cosechas en tu vida? Tu familia es una cosecha. La gracia de estar vivo ya es una cosecha. Estar sano es una cosecha. No mates las semillas con la ingratitud. Jesús multiplicó lo poco en mucho porque Él dio gracias a Dios. Amén. Sea grato a Dios, el último punto. Dijimos entonces, solo repasando aquí los puntos que dijimos para por qué es que algunos no prosperan, ¿verdad? Primero dijimos porque muchas veces no son, ignoran el principio de diezmo ofrenda, no creen realmente que Dios desea su prosperidad, no tienen el reino en primer lugar, no identifican su fuente, después se rehúsan a seguir los principios de la sabiduría de los cielos. Después también el otro era: ignoran el poder de una semilla e ignoran la ingratitud, e ignoran que la ingratitud mata la semilla. Amén. Que el Señor los bendiga, que este es nuestro devocional del día de hoy, que el Señor los bendiga, tenga un día bendecido, próspero, y recuerde, ¿verdad? Sea aquel que sigue estos principios y el Señor lo va a prosperar. Amén. Es promesa de Dios. Amén. Yo bendigo en esta mañana su vida, bendigo su finanza, bendigo su casa, bendigo su familia. Claro que nuestra casa es un lugar realmente de abundancia. Nuestra casa es un lugar de prosperidad. Dios desea prosperar. Dios se alegra con la prosperidad del justo, dice la Biblia. Amén. Bendiciones, que pase bien. Nos vemos mañana a este horario de 7 a 7:30, continuando con nuestro devocional, 21 días hasta que la casa esté llena. Bendiciones, chao, chao, que pasen bien, nos vemos, un gran abrazo.